Bueno, vamos a empezar el tema 3 y en el tema 3 vamos a ver en la primera clase básicamente cuál es el concepto de mineral y de roca. Por eso este tema se llama minerales y rocas y vamos a ver en primer lugar pues lo que son los minerales, cuál es su estructura, su posible composición y después las rocas. Empezamos viendo la diferencia que hay entre mineral y roca. Si empezamos con la parte más sencilla, veríamos que una roca, por ejemplo el granito, que todos conocemos, estaría formada por 3 tipos de minerales distintos. Todos sabemos que el granito tiene cuarzo, que está formado por silicio y oxígeno, tiene feldespatos, que también tiene silicio y oxígeno, pero además otros elementos distintos, y tiene mica. En este caso este granito, por ejemplo, sería esa parte negra, sería la mica. Por lo tanto, el cuarzo, la mica y el feldespato son 3 minerales y el granito sería una roca. Esa sería la parte más sencilla de diferenciar. Podemos tener en otras ocasiones, podemos decir con rocas que en su composición se parecen mucho en sí a los minerales. Es decir, todo lo que vemos aquí, por ejemplo, sería una roca que diríamos que es una roca caliza, muy común en la cordillera cantábrica. Y la roca caliza está formada por carbonato cálcico, que es un mineral. ¿Por qué no la consideramos? Porque hablamos de roca caliza y no de un mineral calizo. Pues fundamentalmente porque una de las características que vamos a ver que define a los minerales es que tiene que tener una composición que sea una composición homogénea. Y parece raro que en una extensión tan grande esa composición llegue a ser homogénea, que no haya ningún tipo de contaminante distinto que pueda hacer que esta propiedad pues no sea cierta en el caso de la caliza. Por lo tanto, decimos que tiene que tener una composición homogénea. Vamos a ver qué tiene que contener el concepto de mineral, qué características tiene que tener un mineral. Entonces, si vamos diciendo esas características, un mineral tiene que ser sólido. Es decir, por ejemplo, el petróleo no sería un mineral, o el agua no sería un mineral. Tiene que ser homogéneo en toda su composición. Digamos, es difícil que toda esa extensión de caliza pueda ser homogénea, ¿no? Seguro que tiene algunos contaminantes o zonas que tienen composición diferente. Tiene que tener un origen natural. Si nosotros, por ejemplo, fabricamos diamantes, pues esos diamantes no son minerales en realidad, aunque tengan exactamente la misma composición y la misma estructura, porque su origen no sería natural. Tiene que ser inorgánico. Por ese motivo, pues podríamos decir que el petróleo, que se forma a partir de restos vivos de seres del plancton, no sería, o el carbón, que se forma a partir de los vegetales, tampoco. Tiene que tener una composición química definida. Esa composición que decíamos, por ejemplo, que en el caso de las calizas sí que se cumplía, pues tiene que ser una composición. Decimos, si el cuarzo está formado por silicio y oxígeno, pues tiene una composición química definida. Y tiene que tener una estructura interna ordenada. Eso es lo que llamamos una estructura cristalina. Por ejemplo, el cuarzo está formado por silicio y oxígeno y veremos ahora que su estructura es ordenada. Por lo tanto, es un mineral. Pero, por ejemplo, el cristal de las ventanas, ¿no? El vidrio de las ventanas, está formado por silicio y oxígeno. Sin embargo, su estructura no es ordenada, luego no es un mineral. Podríamos hablar de otros minerales, por ejemplo, los cantos rodados, que también están formados por silicio y oxígeno, pero tampoco se colocan de una manera ordenada, luego tampoco serían minerales.
Luego, esa estructura ordenada es lo que llamamos la estructura cristalina, es la estructura interna que debe tener un mineral. Es decir, en un mineral, todos los átomos, iones o moléculas que forman ese mineral tienen que estar en una disposición determinada, es decir, tienen que estar siempre a la misma distancia unos de otros, de manera que digamos que podamos definir con esa manera, con esa estructura, pues como una especie de celdilla unidad o de paralelepípedo unidad que nos dice siempre cómo es el orden de esos elementos. Digamos, por ejemplo, el cuarzo está formado por silicio y oxígeno. Si es un mineral, significa que cada silicio, que aquí tenemos en azul, cada silicio estará rodeado de 4 átomos de oxígeno, pero que se disponen siempre a la misma distancia. Es decir, esos 4 átomos de oxígeno, si les uniésemos, formarían los vértices de un tetraedro y el silicio estaría en el centro y se unirían pues bueno, este silicio no me ha quedado muy en el centro, lo voy a colocar un poco más en el centro. Digamos, ese silicio se colocaría en el centro y se uniría mediante enlaces con cada uno de los 4 oxígenos. Esta sería la celdilla unidad, que sería el paralelepípedo, es decir, la forma regular más pequeña que yo puedo establecer y que está definida por sus 3 lados, que vamos a llamar A, B y C, y por los 3 ángulos que definen esos lados, que vamos a llamar alfa, beta y gamma. Si vemos otra celdilla unidad distinta, por ejemplo, pues la de un sistema más fácil de identificar en esos lados, mucho más fácil de identificar los lados que tiene y los ángulos también, pues veríamos, bueno, esto sería un prisma, bueno, puede ser un cuadrado igual por la deformación, ¿no? Entonces, si aquí tengo un elemento químico, pues en cada uno de los vértices tendría otro elemento químico y formarían ese mineral. Decíamos que se definen por 3 lados, entonces este sería el lado A, este sería el lado B y este sería el lado C. Y veis que los ángulos se denominan como el lado que tiene justamente opuesto, es decir, este es el lado B, luego este ángulo sería el ángulo beta. Este es el lado C, luego este sería el lado C, luego este ángulo sería el ángulo gamma. Este sería el lado A, luego este ángulo sería el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Luego 3 lados, repito, esos 3 lados serían el lado A, el B y el lado C, y 3 ángulos que serían, pues enfrente del lado A tengo el ángulo alfa, enfrente del lado B, definido por los otros 2 segmentos, tengo el beta y enfrente del C tengo el gamma. ¿Qué me permite eso? Pues tener diferentes elementos de simetría que practicaremos cuando hagamos los paralelepípedos o las formas tal y como os dije. Si nosotros viésemos cómo se pueden colocar, de todas las formas en las que se pueden colocar los minerales en el espacio, pues no se pueden colocar como quieran. En el fondo, esa disposición o esa estructura cristalina hace que solamente se puedan colocar en estos 7 sistemas cristalinos. De manera que lo que vemos ahí con estos puntitos pues serían esos átomos, iones o moléculas que son los que nos van a definir pues qué sistema cristalino tendría cada mineral. Eso les define, o esa disposición, esa estructura cristalina hace que tengan determinados elementos de simetría, que repito serán los que vayamos viendo una vez que construyamos los sistemas cristalinos. Entonces, por ejemplo, si vemos en este cubo, en este sistema que sería el sistema cúbico, nos dice que se define pues, por sus lados. A sería igual a B y igual a C,
Es decir, A sería igual a B, mide lo mismo que B y mide lo mismo que C. Y los ángulos alfa, beta y gamma también son iguales y los tres son de 90 grados. Decíamos, si esto es A, pues esto sería alfa. Si esto es B, pues esto sería beta. Y si esto es C, esto sería gamma. De manera que si yo cojo este cubo y atravieso por el centro un eje, yo cuando doy una vuelta entera voy a tener que se repite 4 veces lo mismo. 1, 2, 3 y 4, que son las 4 caras que tiene. Bueno, pues de esta manera, si volvemos al principio, recordad que habíamos visto que bueno, pues la diferencia entre lo que es un mineral y una roca, hemos definido lo que es un mineral. Hemos visto que los minerales han de tener una estructura interna cristalina, ordenada, que estaría definida por la celdilla unidad y que cuando se ve desde el punto de vista tridimensional lo que veríamos serían redes cristalinas tridimensionales y que no se pueden colocar de cualquier manera, sino que se colocan de 7 formas posibles y que eso define una serie de elementos de simetría.